Vamos a comenzar con la unidad número 2, que tiene que ver con vectores. Vamos a decir que existen magnitudes escalares, que son las magnitudes que quedan determinadas, ¿sí?, por un valor numérico y una unidad de medida, como por ejemplo, ¿sí?, el volumen de un tanque del agua, que podría ser 100 litros, el área de un terreno, expresado como 250 metros cuadrados, la temperatura corporal, 27 grados centígrados, y hay otros tipos de magnitudes, ¿sí?, que son las magnitudes vectoriales, que quedan determinadas cuando especificamos, además de la magnitud, o sea, su valor numérico y la unidad de medición utilizada, tenemos que especificar la dirección y el sentido. La dirección tiene que ver con la línea de acción del vector y puede tener como referencia un ángulo, y el sentido, ¿sí?, tiene que ver con la orientación del vector, ¿sí? Eso va a estar indicado por la punta de flecha, ¿sí?, con la que representamos geométricamente al vector. Por ejemplo, ¿sí?, respecto a la dirección, podemos hablar de los autos que se desplazan en una misma calle, ¿sí? Esa misma calle la podemos pensar como la recta de acción, o en calles paralelas, o sea, las rectas de acción son paralelas, podemos decir que están desplazándose en la misma dirección. También, si lo pensamos desde el punto de vista de una recta vertical, por ejemplo, ¿sí?, los ascensores. Podemos tener ascensores, ¿sí?, que se van a desplazar verticalmente, y uno puede estar subiendo y otro bajando. La cuestión es que pueden estar en forma paralela, ¿sí?, en disposición vertical. Entonces, esto de que sea vertical, la recta de acción, nos da la dirección. ¿Cuándo vamos a hablar del sentido? Respecto de los autos, por ejemplo, esto de que los autos se desplazan en una misma calle, ¿sí?, tienen la misma recta de acción, suponiendo que tengan doble mano, pero que pueden tener o que tienen distintos sentidos, porque una mano, ¿sí?, supongamos que va en sentido este-oeste y la otra mano en sentido oeste-este, pero tienen, ¿sí?, la misma dirección y distinto sentido. Y respecto a la recta vertical, este ejemplo que les decía de los ascensores, ¿sí?, el ascensor que está subiendo tendrá un sentido, ¿sí?, y el ascensor que está bajando tendrá un sentido contrario al anterior. Un vector, ¿sí?, lo podemos definir como un segmento orientado, ¿sí?, que se utiliza para representar magnitudes vectoriales. Actúa sobre una recta de acción que nos determina o nos indica la dirección. Cada vector va a tener un origen, ¿sí?, y un extremo, que los vamos a representar mediante letras. La flecha, ¿sí?, la punta esta de flecha nos va a indicar el sentido en el que actúa el vector, y siempre para indicar la dirección vamos a tener la referencia a algún ángulo. Además, el vector lo vamos a indicar, ¿sí?, con una rayita sobre la letra que está representando al vector, que puede ser como una indicación de segmento o una flecha. O también lo podemos indicar con un segmento o con una flecha sobre las letras que indican origen y extremo. Una cuestión muy importante que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de vectores es lo que se indica o se lee acá como el módulo del vector. El módulo del vector que nos indica la longitud del vector o la intensidad de la magnitud. Se pone de esta forma, tal vez lo conocen como valor absoluto, ¿sí?, pero en general nosotros lo que vamos a hablar es del módulo del vector. Y siempre el módulo del vector va a ser, ¿qué?, un número positivo, porque dijimos que era
o nos indica qué cosa, la longitud del vector. Y una longitud nunca va a ser negativa. O sea, no tiene sentido geométrico una longitud negativa. Hay vectores que los vamos a clasificar o decir, ¿sí?, que pertenecen al conjunto de los vectores aplicados o fijos, son aquellos vectores, ¿sí?, que tienen el mismo origen. Y otro tipo de vectores son los vectores equipolentes, que son aquellos que tienen distinto origen, pero tienen igual módulo, dirección y sentido. Si graficamos, ¿sí?, los vectores aplicados, decimos que tienen el mismo origen, entonces si tuvieran más vectores aplicados, ¿sí?, tendrían ¿qué cosa? Este mismo origen. O sea, los vectores estarían, ¿sí?, todos superpuestos en este caso, ¿sí?, para el ejemplo que les estoy dando. Dentro de los vectores equipolentes, ¿qué tenemos? Los vectores deslizables o axiales que se desplazan sobre la misma recta de acción. Por ejemplo, el vector B, ¿sí?, está desplazado sobre la misma recta de acción. Podría el vector verde, ¿sí?, estar más arriba, o desplazarse hacia abajo, o estar en algo superpuesto con el vector original rojo, pero la cuestión es que se desplaza sobre la misma recta de acción, ¿sí? No está, digamos, atado a un punto, como en el caso del vector aplicado. Y los vectores libres, ¿sí?, que son aquellos que se desplazan paralelamente a su recta de acción. Por ejemplo, este es el vector original, el vector C, ¿sí?, y tengo rectas de acción paralelas y están desplazados paralelamente, ¿sí? Pero pueden, ¿sí?, estar graficados o desplazados, ¿sí?, más arriba, más abajo, ¿sí?, en cualquier lugar que los disponga que sea conveniente. La cuestión ¿cuál es? Que se desplazan paralelamente a su recta de acción. Nosotros particularmente vamos a trabajar con los vectores libres. ¿Por qué con los vectores libres? Porque tienen distinto origen, pero siguen teniendo igual módulo, dirección y sentido, y los puedo, ¿qué?, desplazar paralelamente a su recta de acción. ¿Eso qué nos permite? Realizar representaciones gráficas de los vectores con los que estamos trabajando y para ubicarnos, ¿sí?, respecto a esas representaciones, por ejemplo, dónde está ubicado el vector en el plano o en el espacio, ¿sí? Y también nos permite realizar o darnos una idea de cómo son las operaciones, por ejemplo, de suma y producto por escalar, y dónde están ubicados esos vectores, cómo se comportan o qué es lo que ocurre con ellos o cuáles son las resultantes cuando realizamos operaciones. Y Lautaro pregunta, ¿puede ser que un vector tenga más de una clase? En realidad, todos pertenecen a distintas clases, ¿sí? Las clases van a estar determinadas por qué. Si son aplicados, o sea, si tienen el mismo origen. ¿Sí? En este caso, yo puse este solo ejemplo, sí, pero otro vector aplicado, ¿qué es lo que ocurre? Podría, sí, ser un vector dispuesto de esta forma, pero que está atado a ese origen, ¿sí? No lo podemos mover, no podemos hacer nada con ese vector, ¿sí? Está atado a ese lugar. En cambio, otras clases de vectores dijimos que son los deslizables o axiales, pero solamente se desplazan, ¿sí?, mediante su misma recta de acción, o sea, sobre esa recta de acción. Y en cambio, los vectores libres, ¿qué pasa? Se desplazan paralelamente a sí mismos. Entonces, están en distintas rectas de acción, en rectas paralelas, ¿sí?
vamos a ver un par de operaciones. Esto es un brevísimo repaso. La verdad que estas son cosas que se supone que ya saben o aprendieron en el ingreso, las deben haber visto en física. Yo tengo una duda. Sí, decime. ¿Esto también se aplica para los de tercera dimensión, o sea, los de X y Z? Sí, sí, sí. Todas estas ideas, sí, que hablamos recién respecto a las clases de vectores, sí, los vectores pueden estar representados en el plano o en el espacio. Bueno, por ejemplo, si queremos sumar y restar vectores, ¿sí? Nosotros tenemos los vectores A y B, ¿qué hacemos? Lo desplazamos, ¿sí? Paralelamente a sí mismo sin alterar su dirección, magnitud ni sentido, ¿sí? Simplemente como vectores libres los desplazamos paralelamente a su recta de acción y según el método de paralelogramo, ¿qué hacemos? Para sumar vectores, ¿qué hacemos? Los unimos por los extremos, ¿sí? Entonces eso nos permite una representación gráfica de los vectores y del método mediante el cual sumamos. ¿Qué hacemos? Hacemos una proyección por el extremo del vector A del vector B, ¿sí? De esta forma, y una proyección del vector A, ¿sí? Por el extremo del vector B de esta forma, y unimos el origen de los dos vectores con los extremos de las dos proyecciones. Y ahí tenemos el vector resultante, que será el vector suma. Sí, y bueno, el vector suma corresponde a la diagonal mayor del paralelogramo. Si quisiéramos sumar mediante el método del polígono, ¿qué hacemos? Considerando que se trata de vectores libres, desplazamos paralelamente, ¿sí? A su recta de acción el vector A, nuevamente sin alterar su dirección, magnitud ni sentido, lo desplazamos, ¿sí? Luego desplazamos el vector B, de modo de que, de aplicar la metodología de cálculo de la suma del polígono. Entonces unimos el extremo del primer vector con el origen del segundo vector, en este caso extremo del vector A con el origen del vector B, de modo de luego sí unir el origen del vector A con el extremo del vector B y obtener ¿qué cosa? El vector resultante de la suma. Ustedes miran, ¿sí? Ambos vectores tienen igual magnitud, dirección y sentido, ambos vectores resultantes, ¿sí? O sea, resolver o sumar por distintos métodos nos da el mismo vector resultante o el mismo vector suma. Si quisiéramos restar, ¿sí? Estos dos vectores, queremos encontrar la diferencia entre A y B, lo que vamos a hacer al vector A es sumarle el opuesto del vector B. Entonces, nuevamente, con esta idea de vectores libres, desplazamos paralelamente a sí mismo el vector A, ¿sí? Lo mismo hacemos con el vector B, pero como digo que voy a sumar el opuesto del vector B, si este es B, el opuesto que ocurre, ¿qué vector es? Aquel que cambia ¿qué? De dirección. El sentido. Cambia el sentido, exactamente. O sea, será este vector, ¿sí? Tiene que tener la misma magnitud, la misma dirección, pero cambia el sentido. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Aplicamos el método de paralelogramo. Realizamos las proyecciones de cada uno de los vectores según nos indica el método y unimos el origen de los dos vectores con el extremo de ambas proyecciones y obtenemos el vector resultante, el vector diferencia. De la misma forma, si quisiéramos restar estos dos vectores mediante el método del polígono, ¿sí? Esta idea de que son vectores libres es la que nos ayuda ¿a qué? A la representación gráfica, ¿sí? De cada uno de los vectores y cuál va a ser el vector resultante, en este caso ubicándonos en el plano. Acá cuando hemos resuelto por el método del paralelogramo, vemos que la diferencia o el vector resultante de la diferencia entre los vectores A y B corresponde a la diagonal menor del paralelogramo. Con el método del polígono, ¿qué hacemos?
¿sí? Representamos el vector libre A, ¿sí? Lo mismo hacemos con B, pero como necesito para hacer la diferencia el opuesto de B, represento el opuesto, y según lo que dice el método del polígono, 1, el origen del vector A, ¿sí? Con el extremo del opuesto de B, y voy a obtener el vector resultante de la diferencia. Pueden ver, ¿sí? Que tienen la misma dirección, magnitud y sentido, ambos vectores diferencia. Díganme si con todo esto vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Tengan Sí, en profe. cuenta que todo esto que estamos haciendo como un repaso es la base que necesitamos para avanzar con lo que vemos en álgebra, ¿sí? ¿Qué propiedades cuenta la suma o diferencia de vectores? ¿Sí? La propiedad conmutativa es lo mismo sumar A más B que sumar B más A. Piénsenlo, ¿sí? Si yo hubiera dispuesto, ¿sí? En vez de A y B, si hubiera dicho B más A, hubiera obtenido ¿qué cosa? El mismo vector resultante. Obvio que por cualquiera de los dos métodos, ¿sí? Si hubiera tenido tres vectores, hubiera podido hacer ¿qué cosa? Sumar el vector B con el vector C, y luego, ¿sí? El vector resultante sumarlo con el vector A, o lo podría haber realizado de esta otra forma. Sumar los vectores A y B, y luego la resultante sumarla al vector C. De cualquiera de las dos formas hubiera obtenido el mismo resultado. Un vector A cualquiera más el vector nulo nos va a dar de resultado el vector A, ¿sí? Se sigue cumpliendo acá la conmutatividad, y la suma de un vector y su opuesto nos va a dar ¿qué cosa? El vector nulo. También se cumple la conmutatividad en este caso. Entonces, las propiedades, que nosotros vamos a ver muchas propiedades en álgebra para cada una de las estructuras algebraicas que vayamos viendo, ¿sí? Nos ayudan a ¿qué? A saber cómo puedo operar o cómo me puedo manejar, ¿sí? Con el cálculo según la estructura algebraica con la que estoy trabajando. En este caso, cómo puedo, ¿sí? Sumar o restar, ¿sí? Vectores. El producto de un vector por un escalar, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que cuando multipliquemos un vector por un escalar, vamos a obtener otro vector en el que va a cambiar lo siguiente. Solo al módulo, si el escalar por el que multiplico el vector es positivo, el escalar lo vamos a llamar lambda, ¿sí? Y va a cambiar el módulo y el sentido si el escalar por el que estoy multiplicando el vector es negativo. Entonces, tengo este vector A. Si ese vector A lo multiplico por un escalar 2, entonces, ¿sí? Este vector, ¿sí? Es el doble de este vector A. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estirando el vector, ¿sí? Respecto del anterior. En este caso lo estoy duplicando, ¿sí? ¿A qué estamos llamando escalar? A un número real cualquiera, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo este vector B y lo multiplico a B por un escalar menos 1, ¿qué voy a tener? Un vector que va a tener la misma longitud, pero que va a cambiar el sentido, ¿sí? Porque si cambiamos el signo, le cambiamos el sentido respecto del vector original, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El vector, ¿sí? Que multiplico por el escalar, sigue teniendo ¿qué cosa? La misma dirección, pero puede cambiar el módulo y puede cambiar el sentido. Por eso siempre los estoy dibujando como en forma paralela. Otro ejemplo, si al vector B lo multiplico por un escalar menos 3/4, ¿sí? Por un lado estoy cambiando el signo, ¿sí? Entonces estoy multiplicando por un escalar con signo negativo, entonces estoy cambiando el sentido. Pero por otro lado, estoy multiplicando por un número menor que la unidad. Entonces, en vez de estirar el vector, ¿qué estoy haciendo? En vez de expandirlo, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy
contrayendo o lo estoy achicando, ¿sí? Va a tener una longitud menor que la anterior. Bueno, entonces veamos propiedades del producto de un vector por un escalar. Cumple con la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir? Que si tengo dos escalares, por ejemplo, lambda y k, ¿sí? Puedo multiplicar lambda por k y luego multiplicarlo por el vector. O puedo primero multiplicar el vector a por el escalar k y luego de tener ese resultado multiplicarlo por el otro escalar, o primero con el escalar lambda y luego con el escalar k, ¿sí? Por ejemplo, tengo escalares 2 y 3. Multiplico 2 por 3 y luego lo multiplico por el vector a, o sea, estiro el vector a, o primero multiplico el vector a por 3, lo estiro en 3 y después digo, multiplico ese vector que tengo por el otro escalar lambda, 2. Entonces ahí lo multiplico y queda nuevamente 6 por a, ¿sí? O sea, va a quedar el mismo vector. La idea, ¿cuál es? Que puedo asociar, ¿sí? Respecto a la multiplicación por escalar, y cualquiera de las tres asociaciones o formas, ¿sí? De multiplicar por escalares me va a dar el mismo resultado. También, ¿sí? La multiplicación por escalar es distributiva respecto de la suma de vectores. Puedo primero sumar los dos vectores y luego multiplicarlos por un escalar. O puedo hacer la cuenta lambda por a más lambda por el vector b, ¿sí? Hacer la suma y nos va a dar el mismo vector que acá. También es distributiva respecto de la suma de escalares, o sea, puedo sumar los dos escalares y luego multiplicarlos por el vector a, o puedo distribuir y hacer lambda por a, ¿sí? Más k por a, esto que tengo acá, luego sumar, ¿sí? Después de multiplicar cada uno, sumar y obtener el mismo resultado que haber realizado la operación de esta forma. Y por último, ¿sí? El elemento neutro para la multiplicación por escalar va a ser el escalar 1. 1 por un vector me va a dar el mismo vector. Vamos entonces ahora a pasar a hablar sobre las componentes de un vector. Vamos a comenzar viendo este tema en el plano. Entonces, tenemos un vector A, ¿sí? Que tiene como coordenadas de origen del vector x0 y 0. Voy a ir poniendo ahí. Y como coordenadas de extremos del vector, las coordenadas x1 y 1. Entonces, origen y extremo. Si nosotros proyectamos el vector A, ¿sí? Sobre el eje X, vamos a tener el vector, ¿sí? Que corresponde a la componente A1. Y si proyectamos el vector A sobre el eje Y, vamos a tener el vector representado acá que corresponde a la componente A2 del vector. ¿Cómo es que vamos a calcular esas componentes? Y acá entre x0 y x1 tendríamos un vector que es la componente sobre el eje x del vector A, que la llamamos A1. ¿Cómo hacemos para calcularlo? ¿Sí? Si contamos desde el origen de coordenadas, ¿sí? Que tenemos el valor 0, hacemos x1, toda esta longitud o toda esta distancia, x1, menos x0 que nos va a dar A1, ¿sí? La componente del vector A sobre el eje X. Y si hacemos la diferencia entre esta altura y1 y esta altura y 0, nos va a quedar acá la componente del vector A sobre el eje Y, que es la componente A2, ¿sí? Entonces, calculamos las componentes A1 y A2 haciendo las diferencias y vamos a poder calcular el módulo del vector A teniendo en cuenta que si acerco esta distancia acá
y tengo en cuenta esa altura, ¿sí? Que es I1 menos I0 acá, y acá tengo A1, acá tengo A2, y entonces tengo un triángulo rectángulo, y el módulo de A, ¿cómo lo calculo? ¿Con qué lo calculo? ¿Qué es esto? Teorema de Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. Entonces voy a decir que el módulo del vector A va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes de ¿qué? Del vector A. O sea, la suma de los cuadrados de A1 y de A2. Siempre, ¿sí? Las proyecciones, cuando decimos realizo las proyecciones, ¿sí? Como trabajo, ¿sí? Los ejes coordenados ortogonales, las proyecciones como son perpendiculares. Sí, tenemos acá representado un vector, pero ahora con origen, ¿sí? En el origen de coordenadas 0, 0, y acá extremo, ¿sí? En puntos, ¿sí? Acá supongamos x1 y 1, ¿sí? Porque acá no están representados esos puntos, pero tienen ciertas coordenadas, ¿sí? Entonces, la componente en x va desde 0 hasta este punto, y la componente en y va desde 0 hasta este punto. Entonces, esta es la componente A1, esta es la componente A2 del vector A. Sobre los ejes podemos determinar y graficar, ¿sí? Vectores unitarios, ¿sí? Que nos indican que la dirección, siempre la dirección que se corresponde con el eje del que se trate. El vector unitario Y siempre va a estar asociado al eje X, y el vector unitario J va a estar asociado al eje Y. Siempre, les digo, nos indican dirección. Entonces vamos a utilizarlos en función de eso. Y vamos a poder expresar entonces el vector A, ¿sí? Como la sumatoria del producto entre K y K. A1, ¿sí? Porque esta distancia acá va a ser A1 y coincide con la componente del vector sobre el eje X. ¿Por qué cosa? Por el vector de la dirección Y, o el versor Y. Más A2, ¿sí? Porque esta distancia hasta acá, desde 0 hasta acá, es A2, que coincide con la componente del vector, ¿sí? Sobre el eje Y. Lo vamos a poder expresar como A2 por el versor J, ¿sí? Entonces, de esa forma tendremos la expresión cartesiana del vector A. Recordemos, ¿sí? Que los versores o vectores unitarios, ¿sí? Sobre el eje X, que corresponde al versor Y, va a ser unitario sobre el eje X, por eso tiene componentes 1, 0. Y el versor J va sobre unitario sobre el eje Y, por eso tiene componentes 0, 1. Los versores, que son vectores, ¿sí? Pero son vectores unitarios, se utilizan para indicar dirección. ¿Y qué dirección vamos a indicar? La dirección sobre el eje X y la dirección sobre el eje Y. Porque siempre que digamos versor Y, es el versor sobre el eje X. Versor J siempre es el versor sobre el eje Y. Y ahora cuando agreguemos el versor K, va a ser el versor sobre el eje Z, ¿sí? Entonces siempre nos van a indicar dirección y nos permiten otra expresión de un vector. En este caso es la expresión cartesiana del vector, que nos va a ayudar a resolver y hacer algunas demostraciones. Muchas gracias. Bien. Bueno, esto es en el plano. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el espacio? ¿Sí? En el espacio también, ¿sí? El vector va a tener ¿qué? Un origen y un extremo, pero ahora vamos a agregar, ¿sí? La coordenada en z, ¿sí? Origen en x0 y 0, z0, extremo en x1 y 1, z1. Además, de la misma forma que lo explicamos recién en el plano,
Si proyectamos el vector en cada o sobre cada uno de los ejes, vamos a tener las respectivas componentes. Solamente que ahora, en vez de tener A1 y A2, también vamos a tener una componente A3 que va a ser la que está asociada a la proyección del vector A sobre el eje Z. Además, ¿sí? Cada una de las componentes, ¿cómo la podemos calcular? Como la diferencia de extremos menos origen según cada una de las coordenadas, ¿sí? La componente A1 se refiere al eje X, entonces hago X1 menos X0. La componente A2 es la proyección sobre el eje Y, por eso es Y1 menos Y0 como la voy a calcular. Y la componente A3 está asociada al eje Z. Entonces, porque es la proyección del vector A sobre el eje Z. Entonces, ¿cómo la voy a calcular? Haciendo Z1 menos Z0. ¿Y cómo vamos a hacer para calcular el módulo del vector A? Antes dijimos ¿cómo es? En el plano lo calculábamos con Pitágoras y ahora hacemos exactamente lo mismo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes. La única diferencia con el caso en el plano que es que acá en el espacio le agregamos la componente asociada al eje Z. Y el vector A, ¿qué va a ser? La diagonal del paralelepípedo que se forma, y ahí vamos a ver un gráfico para tener claro cómo va a ser eso. Ahora, si trazamos los versores sobre cada uno de los ejes, vamos a tener un versor más porque tenemos ejes X y Z. X sigue teniendo el versor asociado a y el versor J, y el eje Z sí tendrá el versor K. Y el versor K va a ser unitario sobre Z. Las otras dos componentes de ese versor van a ser iguales a 0. Entonces tenemos la representación o la descripción de cada uno de los versores sobre cada uno de los ejes. Lo que nos lleva a poder expresar el vector A en el espacio, ¿sí? Lo podemos expresar mediante, ¿sí?, esta forma cartesiana también. Entonces, fíjense, decimos que el vector A es la diagonal del paralelepípedo, ¿sí?, que se forma respecto de los tres ejes, teniendo en cuenta las proyecciones de cada una de las componentes, ¿sí? Otras formas, acá hay otras formas de representarlo, ¿sí? En este caso, ¿sí?, será este vector. En este otro caso es este vector. Tenemos representado, ¿sí?, acá también cada uno de los versores sobre cada uno de los ejes, que nos indica la dirección del eje X, dirección del eje Y, dirección del eje Z. Acá, armando el cubo, ¿sí?, como está en este caso, ¿sí?, es la diagonal del paralelepípedo que tenemos formado acá, y también tenemos representados los versores. Son todas formas de ver lo mismo, ¿sí? Pero se los pongo de la misma forma porque no a todos nos cierra de la misma forma qué es lo que entendemos o lo que vemos, ¿sí? Por ejemplo, este vector, ¿sí?, tiene como extremo 2, 3, 2, ¿sí? Lo está trazado desde el origen, ¿sí? Y está acá dibujado el paralelepípedo, ¿sí? E indicado ¿qué cosa? El punto del extremo. Por eso era muy importante primero intentar aprender cómo vamos a graficar los puntos, ¿sí? Porque en este caso el origen es el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces lo graficamos de esta forma, pero si el origen del vector fuera otro, lo graficaremos a partir de su origen. Y acá hay otra representación, ¿sí?, que está con otra escala, pero bueno, sigue siendo ¿qué cosa? La diagonal del paralelepípedo, ¿sí?, y va desde el origen de coordenadas, en este caso, hasta el punto P, el trazado de este vector P. Vamos a ver acá en GeoGebra.
¿sí? Acá tenemos un vector, ¿sí? Que en este caso tiene estas coordenadas, pero si vamos variando, por ejemplo, voy a variar, ¿sí? La coordenada, esta es la coordenada asociada a X, ¿sí? Este es el eje X, eje Y, eje Z. Entonces varío esa coordenada, vemos cómo va variando, ¿sí? El punto. Si varío acá la coordenada asociada al eje Y, ¿sí? Vemos cómo va variando, ¿sí? Esa posición del vector y la coordenada del punto, ¿sí? Y si varío voy a achicar acá un poquito, si varío el valor de C, que tiene que ver, ¿sí? Con la coordenada de Z, fíjense, ¿sí? Cómo voy variando esa coordenada del punto, ¿sí? Y entonces, bueno, tengo un vector en el espacio en una posición diferente. En este caso, sí, solamente esta animación, esta muestra, sí es para valores positivos, o sea, este vector siempre está ¿dónde? En el primer octante, X positivo, Y positivo, Z positivo, no asume acá otros valores. Lo que vamos a hacer ahora es ver un video, ¿sí? Para afianzar un poco cómo es la idea, ¿sí? O cómo lo vamos a ver, todo esto en 3D, que aclara, ¿sí? Un poco todo esto que yo les acabo de explicar acá, pero que no estamos teniendo una visualización gráfica animada, si bien les acabo de mostrar todos estos gráficos para que se entiendan las ideas, ¿sí? Entonces vamos a ver ese video. Pudimos ver entonces con el video, ¿sí? En forma animada, que lo mismo que planteamos acá en el plano se plantea en el espacio, ¿sí? Como que el vector va a tener un origen y un extremo en el espacio, que las componentes las vamos a calcular de esta forma, haciendo la diferencia, ¿sí? De las coordenadas respectivas. En este caso, para la componente en X, ¿sí? Extremo menos origen de las coordenadas respectivas del vector en X, luego en Y, luego en Z, para tener cada una de las componentes. Cuando el vector parte del origen, ¿qué vimos? Que las componentes o los valores de las componentes coinciden con ¿qué? Con la coordenada del punto, ¿sí? Acá tenemos las componentes del vector A, que se calcularon acá, ¿sí? Que corresponden respectivamente al eje X, al eje Y y al eje Z, donde vamos a poder calcular el módulo del vector realizando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? También vimos que cada uno de los versores, ¿sí? Está asociado a uno de los ejes, el versor Y a X, el versor J al eje Y el versor K al eje Z, lo que nos permite expresar en forma cartesiana el vector a través de la sumatoria de los productos de las componentes por los respectivos versores que nos dan la dirección del eje, ¿sí? Al cual representa. Bueno, vimos distintas formas en que podemos entender cómo es la interpretación gráfica, ¿sí? Y siempre es la diagonal de un paralelepípedo, el vector que estamos representando, ¿sí? Donde cada una de las componentes son las respectivas proyecciones del vector, en este caso, por ejemplo, les estoy mostrando P sobre cada uno de los ejes, ¿sí? Acá la componente de P sobre el eje X será 2, la componente de P sobre el eje Y será 4, la componente de P sobre el eje Z, ¿cuál será? 3. 3, perfecto. La componente acá será 3. Y si no fuera el vector que está determinado desde el origen de coordenadas 0, 0, simplemente habrá que hacer la diferencia entre
la componente del extremo menos la componente del origen, y eso también lo van a poder ver en cada uno de los ejes. Díganme, chicos, si hay dudas con respecto a algo de esto que vimos hasta ahora, respecto a la representación de vectores en el plano y en el espacio, el cálculo de componentes y su módulo, y la interpretación de lo que se refiere a los versores. Los versores, o sea, lo de IJK, solo se mencionan cuando el vector parte del origen del eje de coordenadas. No, siempre podés, porque los versores están asociados a los ejes e indican dirección. Entonces vos podés tener que representar un vector que no necesariamente parta del origen. Acá, partiendo del origen, bueno, no, dijimos las componentes son estas, pero si no parte del origen, o sea, las componentes van a tener estas mismas direcciones, porque son las proyecciones respecto del eje X y Z, solamente que tendrán otro valor. Acá las estamos llamando genéricamente A1, A2, A3, y la idea siempre va a ser la misma, más allá de que tengas que hacer x1 menos 0 o x1 menos otro valor que no sea 0. ¿Sí? El versor, la idea del versor es que es unitario, siempre tiene módulo 1, siempre el módulo va a ser positivo. ¿Qué es lo que va a decir si vamos para un lado o para el otro del eje? O sea, si estamos en el eje X positivo o negativo, o en el Y positivo o negativo, o en el Z positivo o negativo. Va a ser la componente, porque la componente va a ser positivo o negativo. Vamos entonces a pasar a ver el tema de lo que son los cosenos directores, ¿sí? Los cosenos directores están relacionados con lo que se llaman ángulos directores. Y los ángulos directores son los ángulos que se forman respectivamente entre el vector y cada uno de los ejes. Entonces vamos a llamar a los ángulos directores alfa, beta y gamma, y el ángulo alfa es el ángulo director, o sea, el director que es el que le da la dirección, ¿sí?, respecto del eje X. Entonces es el ángulo entre el eje X y el vector A. El ángulo beta es el ángulo entre el eje Y y el vector A. Y el ángulo gamma es el ángulo entre el eje Z y el vector A. Nos dan la dirección respecto de cada uno de los ejes del vector A. Y una propiedad que se cumple, ¿sí?, que es muy importante, es que la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los ángulos directores va a ser igual a 1. Entonces, acabamos de decir cuáles son los ángulos directores, los que nos dan la dirección, ¿sí?, del vector según cada uno de los ejes. Ahora, acá, ¿de qué hablamos? De cosenos directores. ¿Cuáles van a ser los cosenos directores? Vamos primero a ver cómo se calculan y enseguida vamos a ver cómo los interpretamos geométricamente, qué es lo que nos está diciendo respecto del vector este que tenemos acá, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcularlos? Vamos a tener en cuenta, ¿sí?, que el coseno, ¿sí?, como acá dice cosenos directores, que son los cosenos de los ángulos respectivos. ¿Cómo los vamos a calcular? Como la componente del vector A en el eje X, ¿sí?, porque alfa es el ángulo director entre el eje X y el vector A, ¿sí? Es el ángulo entre X y el vector A. Entonces, ese ángulo que está asociado al eje X, entonces va a tener en cuenta ¿qué cosa? La componente del vector A sobre el eje X dividido el módulo, ¿sí?, del vector A. El coseno de beta, ¿cómo lo vamos a calcular? Como beta es el ángulo director respecto del eje Y, ¿sí?, ángulo entre el vector y el eje Y,
vamos a tener en cuenta qué cosa, de hacer el cociente entre la componente en Y, o sea, la proyección del vector A sobre el eje Y, sobre qué cosa, el módulo del vector. Y lo mismo, de la misma forma, vamos a calcular el coseno de gamma. Como gamma es el ángulo formado entre el eje Z y el vector A, entonces, ¿qué tenemos en cuenta? La componente del vector A en Z, o sea, la proyección de A sobre el eje Z, esto dividido, ¿qué? El módulo del vector. Para ver, ¿sí? O entender mejor esto, cómo es que, porque acá lo que estamos haciendo que son relaciones trigonométricas, ¿sí? Entre lados y entre los catetos y la hipotenusa de ¿qué? De un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular los, o sea, los lados de los ángulos de cada lado de ese rectángulo, Claro, ¿no? vamos Pero a sería relacionar, exacto, según cada uno de los ángulos, y el cateto adyacente con la hipotenusa. Siempre la hipotenusa, que es el módulo del vector A. Y el cateto adyacente al ángulo, ¿cuál va a ser? La componente del vector correspondiente, ¿sí? La proyección del vector A sobre cada uno de los ejes. Entonces, vamos a ver un video, ¿sí? Un par de pedacitos como para entender mejor estas ideas, porque ¿esto qué es? Una representación plana del espacio, ¿sí? Entonces, para entender bien cómo vemos esos triángulos, vamos a ver este video. Sí. En el caso que quisiésemos sacar beta o gamma o alfa, teniendo las componentes, tendríamos que hacer arco coseno o arco seno de las componentes por la diferencia de las componentes. Claro, en el espacio, O sea, como cambiar el... ustedes calcularían los cosenos directores, ¿sí? Porque calcularían componentes y módulo de vector, o sea que ya vimos cómo calcular eso, es parte de lo que vimos como teoría previa. Entonces podrían calcular las inversas de los cosenos o arcocosenos, y entonces calculan alfa, beta y gamma respectivamente. Y si se tratara en el plano, ¿sí? Calcularían como lo han hecho siempre, ¿sí? Pueden calcular el arcoseno o el arcocoseno según sea el caso, ¿sí? Acá en el espacio solamente aparecen ¿qué cosa? Lo que llamamos cosenos directores, o sea que todas las inversas son respecto a los cosenos de cada uno de los ángulos, ¿sí? O sea, sobre esos cosenos directores. Los arcos cosenos de cada uno de esos cosenos directores. En cambio, cuando hablamos o calculamos ángulos en el plano, depende de cómo sea el planteo, podremos calcular la inversa del seno del coseno. Bueno, entonces hasta aquí los temas de hoy. La próxima clase vamos a arrancar con lo que es producto escalar, producto vectorial, mixto, etc.